Hola mujeres, ¿cómo están? Bueno, arrancamos con la clase número 1 de la ley Micaela. Acá les hice un cuadrito, todo en computadora, con la forma en que está dividida esta primera clase. Comienza con un videíto que es la bienvenida de parte de las organizadoras. Luego sigue con un texto expositivo sobre la perspectiva de género. Después hay un video sobre la ley, que es la ley Micaela, que está realizado por el papá, por Yuyo García, el papá de Micaela. Es imperdible, está muy lindo. Y por último está el programa Ley Micaela, que ahí se presentan las participantes de esta capacitación y explican de qué tratará cada una de las clases. ¿Mm? Lo de abajo, a ver si puedo, es como... tanto mal nos han hecho las clasificaciones y los rótulos en nuestras vidas, pero acá consideré que era necesario y que es como una ayuda a memoria. Igual no se preocupen, si lo necesitan se los paso, ¿no? Esos son los distintos temas con palabras claves como para que nos ayuden. Bien, la perspectiva de género comienza con 4 interrogantes, que ahí los tienen también. ¿Por qué es importante la perspectiva de género? ¿Por qué la diferencia sexual implica desigualdad social? ¿Qué posibilidades hay de modificar los papeles sexuales? Saber si estos son interrogantes determinados por lo biológico o construidos socialmente. ¿Sí? Estos 4 interrogantes se responden utilizando la perspectiva de género. ¿Sí? También a disposición de ustedes. Para poder tener una sociedad equitativa, democrática, tenemos que erradicar todo tipo de discriminación con cualquier grupo. En el caso de las mujeres, que es la mitad de la población, es impostergable, es urgente. Y esta necesidad se ve trabada por 4 condicionantes, o por 3 condicionantes. Cultural, los culturales, obviamente es como que cada vez menos, pero se tiene más posibilidad a la capacitación, educación, universidad, los hombres. Económicas, porque sabemos que a igual trabajo no es igual remuneración. Y las sociopolíticas. Estos condicionantes son los que favorecen a la discriminación. Por más que ya en el artículo 4 de la Constitución nuestra esté consagrada la igualdad, es necesario saber que una sociedad desigual tiende a repetir esas desigualdades en todas sus instituciones. No basta con el trato igualitario si ese trato igualitario no va acompañado de igualdad de oportunidades. Para alcanzar este desarrollo equilibrado y productivo que necesitamos para el país, urge establecer condiciones de igualdad, tanto del trato hombre-mujer, como establecer las mismas condiciones de igualdad de oportunidades. Para esto se requiere comprender
las razones y los orígenes de la discriminación femenina. Se necesita un marco desde el cual se piensa el problema de la mujer. Eso es fundamental. Esto supone desarrollar una visión sobre varios aspectos en cuanto a la relación hombre-mujer con una perspectiva de género. Voy a tratar de explicarlo de la manera más simple. Tenemos que saber que no es lo mismo sexo que género. El sexo es hombre, mujer, pene, próstata, vagina, clítoris. Ese es el sexo. Por otro lado, el género es masculino o femenino. Y son todas las construcciones sociales, culturales, ¿sí?, que se asignan desde lo privado, que viene a estar la mujer, y lo público, que vendría a ser el hombre. Es decir, uno nace con un sexo, pero al género lo establecen esa cantidad de representaciones sociales, culturales, desde hace muchísimo tiempo y hasta la actualidad. Fíjense si estarán marcadas esta diferencia, y lo digo a modo de ejemplo para que quede más clarito. Las mujeres cantábamos cuando éramos chicas: arroz con leche, me quiero casar. Ahí está, un componente que las mujeres somos las que queremos casarnos. Necesitamos casarnos. El hombre no. Yo soy la jardinerita, niña bonita. Capaz que ustedes dicen, está re loca, pero esas canciones fueron las que me enseñaron a mí. Y creo que fue las que transmití, ¿no? Jardinerita, niña bonita. Pobre la que no era bonita, quedaba totalmente afuera. Esta mujer de los cuentos infantiles que espera al príncipe azul. La mujer es la que espera ser elegida por un hombre. Desde que nacemos, decidimos el género de nuestros hijos, ¿sí? Si es varón, ¿qué juguetes les vamos a dar? Si es mujer, ¿qué juguete les vamos a dar? Hasta a veces hay padres que nacen y ya piensan en una carrera. Mi hijo va a ser jugador de fútbol. No se les ocurre decir, mi hija va a ser una excelente jugadora de fútbol. Esta cuestión de poder diferenciar sexo y género aparece a lo largo de toda la capacitación, especialmente en esta primera, en donde de todo lo que se habla es de la perspectiva de género. Esta desigualdad dada entre los géneros y obviamente lleva a la marginación de las mujeres, a la valoración inferior de los trabajos femeninos, su responsabilidad en el trabajo doméstico, abandono en el mercado laboral, insuficiente formación profesional, un único modelo femenino. Y esto ha permitido que muchas mujeres no se reconozcan, que no reconozcan su estatuto de víctima de la discriminación. Ahora pasamos a lo que es género en español, ¿sí? En el idioma español. El término deriva de gender, no sé si se pronuncia así, gender se escribe, y es un término anglosajón. En inglés significa
Varón, mujer. Se lo utiliza para nombrar al sexo. Varón, mujer. En cambio, en castellano, género es utilizado para un montón de cosas. Por ejemplo, para nombrar la clase, la especie o tipo al que pertenece, ya sea una palabra, silla, femenino, ¿sí? Arbitrariamente. O una persona, ¿no? O un grupo social. Es un término muy ambiguo. Puede significar géneros musicales, géneros literarios, una tela, el género gramatical, ¿sí? Hay en otros lugares que, por ejemplo, en castellano decimos el sol y en otros lugares dicen la sol. Nosotros decimos la luna y ellos en otros lugares dicen el luna. El alemán, tiene un género neutro, que vendría a ser como el les niñes que se está aplicando ahora. Es un error si pensamos que al hablar de género se refiere a la mujer. Es un error si decimos dos géneros, queriendo incluir a hombre y mujeres. Se cae en el error cuando usamos ese término que creemos que usándolo cobra un valor académico serio. Otros usan género para querer ser más neutral, ¿sí? Y otros lo usan por estar a la moda. No se debe sustituir nunca la palabra sexo por género. Bien, vamos a ver cómo surge la categoría de género. Surge en la psicología con John Money en 1955. Surge ahí la palabra género y una teoría, pero es en realidad Robert Stoller quien desarrolló la categoría género en un estudio que realizó que se llama Trastornos de la Identidad Sexual en 1968. Ahí examinó la falla en la asignación de sexo, ya que las características externas de los genitales se prestaba a confusión, como el caso de las niñas cuyos genitales externos se han masculinizado, que es lo que se llama un síndrome adrenogenital. Aunque tiene un sexo genético, XX, un anatómico, vagina y clítoris, y hormonal femenino, tiene un clítoris desarrollado que se puede confundir con un pene. A estas niñas se les asignó un papel masculino y esto fue un error imposible de subsanar. ¿Por qué? Porque en los 3 primeros años de su vida, la persona retiene la identidad de género inicial, pese a los esfuerzos que se hagan por corregirla. Esto le valió a Stoller que lo que determina la identidad de género y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico. No lo es, sino haber vivido desde el nacimiento los ritos, las costumbres atribuidas a los hombres o a las mujeres. Eso es más importante que la carga genética, hormonal y biológica. Desde esta perspectiva psicológica se articulan 3 instancias básicas. La asignación, que es la rotulación, la atribución
de género. Esto se realiza al nacer el bebé, ¿sí? Y se lo da de acuerdo a su apariencia externa de los genitales, a la apariencia externa de los genitales. A veces se puede confundir porque hay mucha carga cromosómica que está en contradicción con la apariencia externa. Y esto provoca, si no se prevé con tiempo, trastornos graves. Entonces, la asignación es como el rótulo que le ponemos al bebé o a la bebé cuando nacen. ¿Cómo? Mirándole sus genitales. Vos sos femenino, vos sos masculino. Otra perspectiva psicológica es la identidad de género. A la misma época que se adquiere el lenguaje, que es aproximadamente a los 3 años, que es anterior al conocimiento de la diferencia anatómica, es decir, a los 3 años no se puede la criatura darse cuenta si él tiene pene y la nena tiene vagina. Desde esa edad se estructura su experiencia vital, el género al que pertenece, niño, niña, los juegos a los que jugaría, sus comportamientos desde ese momento. Una vez que asume y se siente perteneciente al género masculino o al género femenino, este se convierte como un tamiz por el que pasan todas sus experiencias. Su identidad de género es imposible cambiarla por presiones externas, salvo que la persona tenga voluntad y deseo, puede cambiarla. Tenemos entonces la asignación, la identidad de género y el papel de género, es decir, el rol que cumple el género. Y esto varía muchísimo de acuerdo a la cultura, a la clase social, al grupo étnico y al nivel generacional de las personas. La división sexual del trabajo es muy primitiva. Las mujeres paren hijos, por lo tanto, los cuidan. Ergo, lo femenino es lo maternal. Lo doméstico, lo privado, contrapuesto a lo masculino, que es lo público. La cuestión del género aporta que no son atributos naturales, ni de los hombres ni de las mujeres. Son atributos socialmente impuestos. No están dados por la biología. Una investigación muy rica que se hizo en los Estados Unidos con 500 personas de diferentes clases sociales, con diferentes niveles culturales, académicos, convocó a hacer una observación. Entonces colocaban una enfermera. A los varones, a los nenes, cuando los iban a observar, le ponían una frazadita rosada y a las nenas una frazadita celeste. Y ahí se observó cómo determinan las representaciones sociales el género al que te obligan a tener. Hacían comentarios como, ¡ay, qué dulce nena! ¡Ay, qué inquieto varoncito! Y estaban equivocándose. Bien, a partir de distinguir entre sexo biológico, ¿sí? y el género construido socialmente, se pensó a decir género a toda situación de discriminación a las mujeres. Esto tampoco está bien. Si bien las diferencias sexuales son las bases sobre las que se asientan una determinada distribución de papeles sociales, esto no significa que los genitales indiquen el género. Por ende, las actividades o trabajos que deben realizar según el género
que le impusieron. Y eso, terrible. Por ejemplo, la maternidad asigna tareas. Por eso, o no por eso, es que las mujeres no tenemos que nacer sabiendo lo que es planchar o coser. Por eso hay hombres que rechazan lo doméstico por verlo femenino. Y eso sigue pasando. Por último, aparece qué es la perspectiva de género. O sea, esta cuestión desde la cual se está luchando para que las instituciones hagan todo con una perspectiva de género. Implica reconocer nuevamente lo que es el sexo biológico y otro el género. No lo voy a repetir porque creo que se lo he explicado muchas veces a lo largo de esta clase. Desde hace muchísimo que estos temas como referencia de las diferencias justamente sexuales y en la que antropólogos, biólogos, psicólogos se han dedicado a investigar sobre lo que es innato y lo que es adquirido. Entonces volvemos a retomar. Hoy se asimila que lo biológico es inmutable, no se puede cambiar. Y lo social, lo sociocultural, es a lo que sí se puede transformar. Pero es mucho más fácil cambiar, transformar lo biológico que transformar lo sociocultural. Para pensarlo. Ambos, tanto el hombre como la mujer, somos seres humanos, igualmente animales, igualmente seres de cultura. El problema es asociar a la mujer con lo natural y a los hombres con lo cultural. Por eso se ve mal cuando una mujer quiere salirse de la regla. Por ejemplo, no ser madre, no ocuparse de las cosas que nos han atribuido. Por ejemplo, no ocuparse de las casas. Entonces es imposible pensar que una mujer no quiera tener hijos. Esto de no ser madre. Con la perspectiva de género se abre un abanico de posibilidades para los seres humanos. Posibilidades vocacionales, podría cualquier persona estudiar lo que quiera sin pensar que una vez que se reciba no va a tener trabajo porque es un campo ganado o desde siempre ha sido masculino. El disfrute de la vida afectiva, que también esto involucra muchísimo a los hombres. Y obviamente distintos arreglos familiares. Esta visión cuestiona obviamente las creencias religiosas, obviamente. Sirve como ejemplo la perspectiva del género por el que las mujeres pasamos por un parto, por un amamantamiento, y es una cuestión más cercana de la mujer a lo natural. Como que la mujer está más próxima a la naturaleza, o sea, a lo animal, y que sería como menos persona. Así el destino de la mujer es procrear, la del hombre no. Pero no se ven estos condicionantes como que son malos para el hombre. Al contrario, les permite desarrollar cuestiones que son consideradas como importantísimas. Por ejemplo, el hombre no puede volar, entonces, ¿qué hizo? Fabricó, ideó un avión. Entonces, esta valoración diferencial de las limitaciones que va imponiendo cuando se trata biológicamente de una mujer es a lo que se llama sexismo. En una perspectiva de género no existe la palabra esencia de mujer,
La existencia de mujeres masculinas y hombres femeninos, personas bisexuales, y personas con una combinación de varios elementos mezclados, fundamenta que no hay esa esencia de mujer a la que tantas cosas nos atribuyen. Para ciertos sectores sociales, esta perspectiva de género significa una amenaza para la familia, porque plantea que las diferencias de género son construibles, no son construibles. Por lo tanto, modificarlas es problemático. Toda esta perspectiva cuestiona a las creencias religiosas. Otra vez, que hay que respetar todo lo que nos dio, que Dios lo mande, ¿no? No a la interrupción legal del embarazo. Dios lo mandó, por algo será. Detener la cantidad de hijos que Dios mande. Por eso no se acepta las pastillas anticonceptivas, los profilácticos, ni ningún método que sea para evitar la procreación. Que Dios da y nos quita la vida. O sea que sería impensable evitarle el sentimiento, que la misma persona pueda decidir terminar con su vida a través de una eutanasia. Sería esto impensable. Los procesos culturales que conlleva el género femenino y el género masculino llevan una alta dosis de opresión y de sufrimiento. No se puede comprender la equidad. Nuestro ánimo clasificatorio está regido por establecer un orden jerárquico. Y eso obviamente se traduce en desigualdad. No aceptar la homosexualidad se traduce en prácticas de opresión, llevando a la discriminación en sexismo y en homofobia. Pensar en hombres y mujeres con capacidad de elegir una vida más flexible y compartir equitativamente responsabilidades políticas y domésticas llevará a ejercer, obviamente, una ciudadanía mucho mejor. Espero haber sido clara. Chicas, nos estamos viendo. Un abrazo.